Bueno, en este segundo ejercicio, entonces recordemos que el teorema del seno se puede aplicar también cuando yo conozco un lado, otro lado y un ángulo que se opone a uno de los lados, como estamos viendo acá, un lado, otro lado y un ángulo que se opone a uno de los lados. Así que puedo aplicar para solucionar el triángulo el teorema del seno. Entonces, vamos a iniciar nombrando los lados del triángulo y voy a decir que este ángulo que sí conozco va a ser el ángulo A, por lo tanto este será mi lado A. Quiero decir que este es mi ángulo B, por lo tanto este será mi lado B. Y el ángulo que no conozco, C, se opondrá al lado C. Entonces el teorema del seno me dice que seno de A es a A, como seno de B es a B y como seno de C es a C. En este caso solamente lo voy a tomar en esta primera parte. Seno de A es a A, como seno de B es a B. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular cuánto mide el ángulo B. Este sería mi dato desconocido. Este dato lo conozco, este también lo conozco. Ay, perdón que lo hice en mayúscula y ahí me puedo confundir. Este lado lo conozco y este lado también lo conozco. Entonces, solamente sería despejar seno de B. Entonces, vamos a reemplazar allí. Seno de A será entonces seno de 65 grados. Es a que es un dato que me da 14. Seno de A es a 14, como seno de B, que ese sí no lo conozco y será lo que yo voy a despejar, es a B, que es otro dato que me dan, y ese B mide 15. Entonces vamos a aplicar la propiedad de que el producto de extremos, estos dos, es igual al producto de medios para despejar entonces ahí al ángulo B. Entonces yo voy a decir seno de B por 14 es igual a seno de 65 por 15. Y de aquí voy a despejar seno de B, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, seno del ángulo B será igual a seno de 65 grados por 15, y este 14 que está aquí multiplicando al otro lado pasa a dividir. Entonces, con ayuda de la calculadora, yo diré entonces que el seno de B será igual a seno de 65 grados. Eso con la calculadora es 0,9063 por 15, y eso dividido entre 14. Entonces eso me arroja que el seno del ángulo B es igual a, aquí sí es bueno usar precisión, usar más cifras decimales, no solamente 4, para que me dé un resultado más exacto. 0,97, 10, 35, 7, 1, 4, 3. Y entonces ustedes en la calculadora, después de que han calculado este valor, hunden la función inversa, la que dice seno a la menos 1. Si hunden las dos flechitas que aparecen en la calculadora, ahí les va a aparecer esa función inversa. Seno a la menos 1 ¿de quién? De 0,97, 10, 35, 71, 43. Cuando ustedes hacen eso, calculan la función inversa, van a obtener que el ángulo B, porque el ángulo B me lo comí, es igual, el ángulo B este es igual al seno a la menos 1 de este valor, y van a obtener finalmente que ese ángulo B es igual a 76,17 grados. Les da más valores, pero cortémoslo ahí, 76,17, 63,40 de hecho, pero aproximémoslo ahí. Entonces ya calculé el ángulo B y me midió 76,17 grados. Listo. ¿Qué me falta calcular entonces? Me falta el ángulo C y me falta el lado C. Entonces, para calcular el ángulo C hay dos maneras, usando el teorema o aplicando la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados, y pues esa es la manera más fácil, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el ángulo C, usemos el color verde, yo puedo decir que el ángulo C será igual a ¿quién? A 180 grados menos el ángulo A, que mide 65 grados, y menos el ángulo B, que acabo de calcular, que mide 76,17 grados.
con eso puedo calcular que ese ángulo se mide 38,83 grados. Listo. Entonces el ángulo se mide 38,83 grados. ¿Qué me falta calcular para acabar de solucionar este triángulo? Solamente cuál es la medida del lado C. Entonces, para hallar esa medida, sí vamos a utilizar nuevamente el teorema. Y entonces vamos a decir, lo vamos a coger en esta parte, vamos a usarlo con el ángulo A, porque podría usarlo. Seno de A es A, conozco esos dos valores, seno de A es A, como seno de C es AC, que es el lado que yo quiero calcular, el que no conozco. Este sería mi dato desconocido. Entonces reemplazamos seno de A, es decir, seno de 65 grados, es A, es decir, A14, como seno de C, es decir, seno de 38,83 grados, es AC, que es la medida que voy a calcular. Entonces vuelvo y hago lo mismo, este por este, es decir, C por seno de 65 grados, será igual a este por este, es decir, a 14 por seno de 38,83 grados. Despejando a C, tenemos que es igual a 14 por seno de 38,83 grados, y este seno de 65 que está multiplicando lo paso a dividir. Reemplazo esos valores en la calculadora. Seno de 38,83 es igual a 0,6270 sobre seno de 65, que es seno de 65 es 0,9063, y cuando reemplazo puedo finalmente obtener que el lado se mide 9,6858, y con eso terminé de solucionar este triángulo, 9,68.